Hoy tenemos con nosotros en Voces a J. Linares. Él es director de cine, empezó su andadura con cortometrajes que obtuvieron gran éxito, tanto en España como internacionalmente. Su primer largometraje fue Animales sin collar, y hasta llegar a Las niñas de cristal, que podemos disfrutar actualmente en grandes plataformas, un drama psicológico sobre la danza, que tiene mucho que ver con el por qué, creo yo, desde mi punto de vista, él me lo dirá hablando ahora, pero tiene mucho que ver con su primera novela, que es la que nos va a ocupar hoy, que es El último verano antes de todo, editado con la editorial Planeta. Bienvenido, Jota, es un placer tenerte con nosotros. Hola, el placer es mío. Muchas gracias. Jota, que decía yo que tenía mucho que ver Las niñas de cristal con El último verano antes de todo, por el tratar el tema de la muerte como puerta hacia la vida, hacia un descubrimiento de los personajes, de uno mismo, a través de la renuncia, de la autocrítica, del ver lo que no se ve cuando eres joven, ¿no? Sí, también, sobre todo porque sobrevuela tanto La niña de cristal como en El último verano antes de todo, sobrevuela el concepto de fracaso, de qué es el fracaso autoimpuesto al que tú te enfrentas cuando has puesto quizás o las expectativas demasiado altas o aparece el síndrome del impostor, que también Ujú. es algo que sufre tanto el personaje de Irene, María Pedraza en La niña de cristal, como Ismael, que es el protagonista del último verano antes de todo. Y la muerte sobrevuela todo, porque creo que es algo con lo, bueno, al final los autores, tanto si somos directores de cine como escritores, al final tendemos a hablar de lo que nos interesa y de lo que nos pasa o de lo que creemos que nos interesa. Y no es lo mismo el J de hace 7 años que el de ahora. Y el de ahora, desgraciadamente, últimamente ha visto mucho la muerte a su lado. Imagino que forma parte del proceso de crecer, no solo en la muerte de mi madre, que es el gran tema de mi novela, sino en amigos muy cercanos, con mi edad, que se van de pronto, muy injustamente. Entonces, es un tema del que me interesa hablar. Es verdad que en La niña de cristal hay como un trasfondo muy oscuro, la peli es muy oscura, yo quería que fuera muy oscura, que arrastrara al espectador, porque es un descenso casi a la locura. Pero la muerte en El último verano antes de todo, a pesar de que empieza siendo una verdadera tragedia, porque es perder a una madre, sí es verdad que quería tratarla, era muy importante para mí de una manera muy luminosa. Quería que fuera una novela optimista, quería que fuera una novela que no fuera triste, deprimente, sino que a pesar de transitar por zonas muy oscuras, fuera un canto a la vida, que el último, todavía estoy recibiendo feedback muy temprano, pues porque estoy acostumbrado a una peli que el feedback es así, y esto es más lento, también la novela lo requiere, pero la gente que que se la está leyendo, que ya se la ha leído, que ya la ha terminado, me dice, suele coincidir en una cosa que a mí me parece muy bonito, que es como que, sobre todo los dos últimos capítulos, especialmente el último, te da muchas ganas de vivir, de seguir adelante, de tirar con lo que sea, y eso es guay porque es lo que yo pretendía, que no te metiera en un pozo, a pesar de que arranca con el prota metido en un pozo, sino que el viaje sea salir de ahí y ver que se puede. ¿Y tenía que ser un libro? ¿No podía ser una película? Pues yo creo que tenía que ser, para ser muy honesto con lo que yo quería contar, sí es verdad que de repente surgió la posibilidad de que fuera una novela y me lancé. Fíjate, no sé yo si hubiera estado preparado para abordar temas tan personales, muchos pasajes del libro que son tal y como ocurrieron en la realidad, a pesar de que suenan a muy peliculeros, al final la realidad siempre supera la ficción, siempre. No sé yo si hubiera estado preparado, por ejemplo, para abordar el proceso de hablar de la muerte de una madre desde un lugar tan colectivo como es hacer una película. Que hacer una película. De hecho, me sigue pasando mucho. La semana pasada me di cuenta de que cuando hablo del libro hablo en plural, a pesar de que lo he escrito yo, pues que cuando yo hago una película suelo hablar en plural porque es un proceso sumamente colectivo. Es decir, que es algo que a mí también me fascina del cine. O sea, para que tu visión llegue a buen puerto necesitas mucha gente, necesitas muchas visiones que complementen la tuya. Y sin embargo, la novela es un proceso muy solitario,
Escribir la novela ha sido un proceso muy, muy individual, de estar mucho tiempo a solas conmigo mismo. Y sí es verdad que así he podido ser honesto. No sé si hubiera podido, por ejemplo, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el de una toalla bajo la barbilla, que ocurrió todo tal cual. Yo no sé si hubiera podido rodar ese capítulo, con mucha Ujú. gente mirando, de una manera tan expuesta, con una actriz, y sin embargo, en una novela me ha permitido ser súper honesto y contar la verdad, a pesar de que fuera a través de una ficción o de hechos que no ocurrieron tal cual así, pero que las emociones sí fueron tal Ujú. cual se escriben. ¿Has descubierto una parte de ti que no conocías o la conocías y ha sido la posibilidad, como estás diciendo, de plasmarlo en el proceso de escritura? La he descubierto y ha sido un descubrimiento, me lo he pasado muy, muy bien, a pesar de días malos, porque es duro hablar de ciertas cosas, sobre todo cuando estás hablando de ti mismo, pero ha sido un descubrimiento. O sea, yo soy muy lector y a mí quizás eso sí, cuando llegó la oferta de un primer libro y de enfrentarme a eso, verdad que yo no quería hacerlo mal, quería hacerlo bien. Me daba miedo por dos cosas. Una, porque soy un director en activo y eso implica muy poco tiempo. Entonces yo decía, pues esto va a ser renunciar a mucha vida para poder escribirlo. Y luego era de hacerlo, el miedo profundo a hacerlo mal. Es decir, yo soy muy lector, yo siempre estoy leyendo y aparte siempre tengo a la vez dos lecturas empezadas, ficción y ensayo. No Ujú. solo dos de ficción, ¿eh? Como que de repente es como que siento que no le estoy dando espacio a una historia y a otra. Pero me daba mucho miedo no hacerlo bien. Entonces, una vez que superé los miedos o que decidí algo que aprendí con mi primera película, que al igual que con Ismael, que le ocurre a Ismael en El último verano ante todo, fue un fracaso, pero yo me levanté pronto porque dije, no pasa nada, o sea, sí, no pasa nada si lo Ujú. hago mal. Entonces ahí me quité muchos miedos y me lancé. Y cuando me lancé y superé un poco el vértigo de la página en blanco, fue un disfrute. Fue un disfrute. Ujú. Teniéndote aquí es imposible que te pregunte, que no te pregunte esto. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras o hay palabras que no se pueden abarcar con una imagen? Por ejemplo, madre. Pues depende, la historia, te lo va a pedir la historia, siempre, 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 siempre. Hay momentos que se describen con una palabra. Yo siempre digo, por ejemplo, pongo un ejemplo que es, con perdón si alguien me escucha y le gusta mucho, es amigo del autor, pero por ejemplo una novela que era regulera como Los puentes de Madison, que era una novela más de amor, barato, de repente la mirada de Clint Eastwood con imágenes la elevó a la estratosfera, o sea, la imagen de ellos dos mirándose a través de la lluvia estaba todo contado como una imagen. Sin embargo, hay emociones que necesitan de describirlo con palabras. Ujú. Te lo pide la historia. A mí lo que me ha gustado mucho, que quizá es esa riqueza que tienes tú como director de cine y ahora haber abordado la escritura de un libro, es cómo entrelazas las imágenes con las palabras, por ejemplo, el volar, el sobrevolar a lo largo de la novela, los pájaros, el sentirse en una jaula en ese pueblo de Laguna que encierra a los personajes, pero una enciclopedia de aves ilustradas guarda un secreto que es una puerta para ir a la verdad y los parapentes físicos volando con los pros y los contras, ¿no? Con la gente que se enferma también y vomita en pleno vuelo y todo. Entonces, has creado un universo entrelazando perfectamente la imagen y la palabra, potenciando ambas. Y como tú bien dices, en momentos se necesitaba una imagen más contundente, como en el accidente de uno de los personajes, de una de las mujeres que, y en otros momentos era la palabra, la descripción del sentimiento, de la sensación. Eso igual es una pregunta un poco tonta. ¿Tú te lo organizas, te lo esquematizas, surge de manera espontánea? Sí, hubo un trabajo previo muy, muy de esquema. Yo tengo, por ejemplo, dos cuadernos muy, muy tochos. No lo tengo por aquí, ¿no? Si no te lo enseñaba. No, no lo tengo por aquí. Pero de esquemas de personajes y sobre todo me dibujé las plantas de todo el pueblo, de las casas donde ellos vivían, de las habitaciones, de la sierra.
y obviamente también ahí partía con una ventaja que eran lugares muy reales, a pesar de que tengan otro nombre, de que sean mezclas de dos lugares diferentes, pero son lugares que existen. Entonces lo único que tuve que hacer es asomarme a la grieta y mirar. Yo sé Ujú, perfectamente lo que es criarse mirando hacia el cielo y que el cielo esté surcado de parapentes. Lo sé porque he vivido así durante 18 años en un pueblo. Yo sé lo que es la sensación de volar, yo sé lo que es la sensación de bañarse en un pantano durante un verano y hacerse el muerto y ver el tiempo pasar. Entonces es verdad que me venían imágenes y sabía perfectamente cuál era la descripción de esa emoción, porque yo he pasado por allí. Imagino que se corresponde con algo que por ejemplo, una de mis editoras, Raquel Gisbert, me dijo cuando nos sentamos y surgió la posibilidad de contar esta historia en una novela, algo que yo agradecí profundamente porque me ha ayudado muchísimo a lo largo de la escritura del último verano, antes de todo, que fue, habla de lo que, si es tu primera novela, si va a ser tu primera vez, habla de lo que sepas. Y entonces yo ahí, yo sé como la sensación de entrar en un hospital y no querer llegar a la puerta porque sabes lo que te vas a encontrar después. Yo sé el poder emocional que tiene un olor. En la novela, por ejemplo, ujú, importantes los olores, muy importantes, pero porque forma parte al fin y al cabo el verano, el último verano ante todo es una historia de iniciación ujú. y, Totalmente. y en esa iniciación es la mía y la de mis amigos, con lo cual sabía muy bien cuáles eran esas imágenes y sabía muy bien las palabras que había detrás de esas imágenes. Ujú. Vas entrelazando en esta historia una historia en los años 2000, que es en ese inicio de la iniciación. Los jóvenes se tienen que poner a pesar de ellos mismos frente a un espejo y descubrir qué es la vida o qué va a ser la vida o su responsabilidad en esa vida. Y 2018, en el que se invita a través de un hecho dramático como es la muerte de una madre para Ismael, que es el protagonista, pero hay otros hechos, hay un suspense. Hay que decir que esta novela también tiene un suspense, comienza con un muerto también. Bueno, hay toda una historia de descubrimiento de secretos. Eh, entonces, 2018 es el momento en el que tienen que romper ese espejo y decidir vivir o morir, como tantos personajes en ese pueblo que han decidido unos morir y otros vivir. Sí, era la mezcla de dos tiempos y sobre todo de dos momentos vitales tan diferentes como es los sueños y casi la decepción. Y de Mm, esa decepción poder nacer de nuevo. Yo me interesé mucho porque pensé en qué momento concreto de mi adolescencia, de la adolescencia de los personajes, quería enmarcar ese pasado lleno de posibilidades, también de decepciones, ese verano donde ocurren tantas cosas y donde cuando arranca junio los personajes son completamente diferentes a cuando llega septiembre, porque les han pasado muchas cosas. ujú, Y me vino solo el verano del año 2000, creo que fue realmente el último verano de inocencia de mi generación. Nos hemos dado cuenta ahora, pero fue los que nacimos a principios de los 80, del 82, 81, yo soy del 82, los personajes también nacieron en el 82. Fue el último verano que pasamos inmóviles. Fue el mm, último verano que pensamos que vivíamos en un mundo que era un mundo seguro, porque el verano siguiente fue el atentado contra las Torres Gemelas. Fue el último verano que pasamos en el pueblo porque en septiembre marchamos a estudiar a la universidad. Y entonces era muy importante, porque sí es verdad que arrancar la trama en ese verano me ofrecía un mundo de posibilidades y de chavales que soñaban con ser lo que quisieran. ujú, Invierno de 2018, cuando se han enfrentado a dos crisis mundiales, a atentados que han cambiado el planeta para siempre, cuando se han enfrentado a muchas frustraciones, no solo a sueños rotos. Yo creo que era muy importante, por ejemplo, en el caso de Ismael, que Ismael consiguiera lo que quisiera y mostrar esa frustración cuando has conseguido lo que quieres y el mago de Oz, y llegas a Oz y Oz no es tan bonito. Eso ujú, ocurre a Ismael. Igualmente que era muy importante para mí que Raúl, que es el mejor amigo de Ismael, que en el verano del año 2000 su vida está rota porque está enamorado de quien no debe, es un chaval gay, con pluma, al que le hacen un bullying que empieza a rayar ya en daño físico muy, muy, muy bestia. ujú. De repente cuando crece,
un chaval que lo tenía todo en contra sea el personaje más luminoso de la novela, sea el personaje que aporte vitalidad, que aporta optimismo, que aporta luz a la sombra de Ismael, porque quería lanzar un mensaje a todos los chavales, que el libro puede caer en sus manos y pueden verse reconocidos en ese verano del año 2000 de Raúl y en ese bullying tan bestia que sufre Raúl en un pueblo pequeño, lanzarles un mensaje de esto pasa. Ojalá no tuvieras que pasar por esto. Porque esto de que el bullying te hace más fuerte y tal, no. Ojalá no tuvieras que pasar por esto. Pero si pasas, mira a Raúl que sobrevive. Y sobrevive sabiendo perdonar y sabiendo ser mejor persona y sabiendo ser alguien que solo desprende luz y ganas de vivir. Era muy importante para mí. Entonces, sí, en Raúl. 2018 ese reencuentro entre una pandilla que se han convertido en personas tan diferentes a las que soñaban ser, era importante para mí para que pudieran ver que hay una casilla de salida, si quieren, que hay otra casilla, hay otra forma de empezar, que no se obsesionen con las metas, porque lo que importa es el camino, y el camino está lleno de baches y de sitios planos. Exactamente. No es si luchas por tus sueños lo puedes conseguir, puede que no lo consigas o que lo consigas y fracases, pero hay que continuar. Hablas de Raúl y Raúl, la verdad que es un personaje llave porque y que crea puentes también entre personajes, ayuda a desbloquear muchas situaciones y será clave en la relación o ese descubrimiento de Ismael de su propia madre. No vamos a hablar mucho de ello para que lo descubran los lectores, pero es muy bonito cómo ocurre y que sea justamente Raúl el que lo haga, ¿no? Mm. Sí, de hecho es el germen de todo, es ese descubrimiento, es lo que te comento, hay mucha ficción en la novela porque, como dice uno de los protagonistas, ¿para qué vas a contar la verdad tal y como fue si la puedes hacer un poquito más interesante? Pero hay muchísima autobiografía y el germen, el Big Bang de esta novela fue algo tan peliculero como que durante el velatorio de mi madre, mis tíos me regalaron sus diarios de adolescente. Mi madre se quedó embarazada muy jovencita, con 17 años, fue madre soltera porque mi padre la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. Y esos diarios abarcan desde que ella tenía 14 años a 17 años. La última página escrita del diario es cuando el médico le dijo que yo iba a ser un niño. Y luego están todas las páginas en blanco. Y en ese diario yo descubrí pues, a una adolescente llena de metas, llena de sueños, llena de ambición, llena de vida, que luego no llevó a cabo ninguno de esos sueños porque se tuvo que proteger a su familia y sacarla adelante. Y me di cuenta, uno, que los hijos a veces somos muy imbéciles y muy egoístas y se nos olvida preguntarle a nuestras madres qué quisieron ser, cuáles eran sus metas. Creemos que muchas veces sus metas eran tenernos a nosotros y no. Ellas ya transitaron por todo lo que nosotros transitamos, que creemos que hemos sido los primeros del planeta en enamorarnos, en que nos rompan el corazón, en perder la virginidad, en llorar. Y no, ellas ya pasaron por eso mucho antes que nosotros. Y pensé que la novela era una oportunidad muy bonita de llenar esas páginas en blanco del diario que ella nunca rellenó. Y parece muy peliculero, pero sin embargo pasó y fue lo que hizo que esta novela empezara a cobrar vida. Dices una cosa muy bonita que es no hay nada más poderoso que un recuerdo. Y lo que estás diciendo, has convertido este libro en el garante, no como jaula, sino como ventana de ese recuerdo para hacerlo crecer y que en cierta medida siga viviendo tanto tu madre como ese Ismael que en un momento dado debe detenerse para focalizarse en esa madre para luego él seguir evolucionando, que quizá es tu propio proceso. Sí, sí, para que esto saliera bien, yo tenía que ser muy honesto conmigo mismo. Y ser honesto implicaba bucear en las sombras Uh-huh. y visitar sitios oscuros que todos tenemos y que todos intentamos tener ocultos para que nadie lo sepa, de egoísmo, de acciones que no fueron las correctas y así poder componer personajes que fueran ricos, es decir, que no fueran ni blancos ni negros, que fueran grises. Uh-huh. Y el proceso de Ismael se da cuenta de que ha hecho muchas cosas mal, pero empieza a cambiar justo en esa relación con la madre, cuando Uh-huh. descubre quién es su madre, y esa verdad también implica
descubrir qué ocurrió aquel verano del año 2000, aquel muerto que aparece en el pantano, aquel muerto que cambió la vida del pueblo para siempre, de Laguna, porque me apetecía mucho jugar con esa ficción casi de novela negra, aunque vamos ocultándola debajo del drama, como un regalo a mí yo adolescente. O sea, yo recuerdo que la novela, los veranos tienen mucha importancia, la novela. Estos veranos eternos donde nunca pasa nada, cuando eres un niño en un pueblo pequeño. Y yo quise hacerme ese regalo a mí yo pequeño, a mí yo adolescente, que era vivir una aventura en un verano que yo nunca pude vivir, porque yo era muy peliculero, yo estaba siempre leyendo novelas de misterio, de terror, y estaba obsesionado, por ejemplo, con una casa que había en el pueblo que estaba abandonada, pero donde había habido un crimen, donde un vecino mató a otro con un hacha por un problema de tierras, y mis amigos y yo pasábamos horas y horas en verano delante de esa casa fantaseando con qué lleva un hombre a matar a otro. Y, y claro, yo quería hacer ese regalo a mi pandilla, a mí yo de adolescente. Mira, esa gran aventura que no pudimos vivir siendo adolescentes, la vamos a vivir en esta novela. Ujú. Y así, Es, creando esa pantalla, por así decirlo, creando esa ficción, pude ser súper honesto con los sentimientos y con las emociones, que al final es lo que me interesaba, que esas emociones fueran de verdad y esas situaciones las situaciones emocionales entre los personajes fueran reales. ujú. Y así se vive. Tenemos que dejarlo casi aquí. Te tengo que liberar para que sigas volando. Y Muchas hablando de este precioso libro y tan interesante que te quedas enganchado y vuelas con ellos a lo largo de las páginas. Pero te tengo que preguntar una cosa rápida, ya que es imposible que no te la pregunte. A lo largo del libro se ve todo ese amor que sientes por el cine a través de Ismael y de los abuelos, de Natalia. de Natalia, cómo pedía los pósters para ponerlos de las películas de ese cine de verano, los cines de verano, ¿no? También que nos recuerdan a esa etapa de los videoclubs y cuando todo era un poquito más mágico, o quizás que somos muy nostálgicos. Yo soy un poco mayor que tú, Yo pero de verdad no creo que sea nostalgia, creo que se le daba mucho valor a la película o a la canción, me refiero, ¿no? Tú la escuchabas en la mm, radio, la grababas, entonces no era todo tan inmediato como ahora, que de repente pues yo veo una película que me guste y sé que en un mes la voy a tener en Blu-ray o ves un tráiler que te guste en YouTube y lo ves ya 100 veces ese día. Antes era todo como más efímero, entonces te agarrabas más, es decir, tú sabías que veías una película y a lo mejor no la volvías a ver en un año. Entonces sí, era sí. como que capturaban más las emociones, le daban mucho valor Mm, a lo que veías, porque era de verdad que era un momento mágico. Creo que también era como un rito. exactamente, entonces creo que es muy importante, sobre todo para los que nos hemos criado. Ismael es el prota de la novela, por ejemplo, siente que llega tarde a todo, pero porque él ve las películas en un cine de verano, donde llegan en verano, cuando se han estrenado ya en toda España, y entonces él siente esta cosa de no puedo desaprovechar esta oportunidad cuando me siento delante de la pantalla, que realmente es una pared encalada en blanco, porque no sé cuándo la voy a volver a ver. Entonces no creo que sea nostalgia, sino que se daba un valor muy Mm. importante a lo que veíamos, a lo que escuchábamos, a lo que sentíamos ante eso. Totalmente. Y luego lo hablábamos, como tú dices, con los amigos, con el entorno, seguía viviendo a través de nosotros mucho más tiempo. Bueno, si te tienes que quedar con un director, ¿podrías elegir, sería Kubrick o Obvio, sí. Ahí me la has puesto muy fácil. Sí, sí, sí. Ah, Kubrick? sería Kubrick. Sería Kubrick. Sí, sí. Pues Todo lo que el capítulo donde Ismael te cuenta que Kubrick ha sido la única persona por que no conoce, por la que lloró en su muerte, es real. Yo recuerdo, soy yo, ahí estoy hablando yo y recuerdo perfectamente volver del instituto, que diera la noticia en Lo Más Plus, en el programa este de entrevistas que había en Canal mm, Plus, y ponerme a llorar. Y me acuerdo de cómo iba vestido, de lo que comí, de los platos de mi abuela y el impacto que tuvo luego, meses después, ir al cine a ver White Shot, porque yo no podía comprender el alcance filosófico de la película porque yo era muy joven, yo era virgen incluso, es decir, no podía entender la obsesión por el sexo y los celos de los personajes protagonistas. Pero la película me cambió la vida y también sentí una profunda tristeza viendo la peli, porque decía, nunca más voy a volver a ver una película de Stanley Kubrick nueva. Siempre voy a tener que revisar las que ya hay. Y a partir de ahí es un director
Yo tengo un rito siempre antes de que el día antes de un rodaje importante, de que inicie un rodaje importante, sea una serie o una película, me pongo Ice White Shut porque me reconecta mucho con lo que a mí me gusta del cine, me reconecta mucho con el chaval lleno de sueños que creía que todo era posible. Pues qué bonito es oírte hablar de este séptimo arte y qué bien que te hayas iniciado en la literatura. Espero que no sea el primero y último, sino que continúes para ver cómo evolucionas también en este género y que vayas creando esos vasos comunicantes entre el cine y los libros, que siempre es vivificante para ambos. Muchísimas gracias, Jota. Ha Muchísimas sido un gracias placer. de corazón, un placer enorme. Gracias.